Mateos capítulo 14 y vamos a ir al versículo 15. Mateos capítulo 14, versículo 15, que dice: cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Yo sé que muchos de nosotros hemos tenido sueños, esos sueños de ser usados grandemente por el Señor. O sea, y ver un gran avivamiento, ver nuestras iglesias llenas. Yo desde el primer día que he estado en los caminos del Señor siempre he escuchado sobre este gran avivamiento que habría de venir, el gran avivamiento de los últimos días, la lluvia tardía. Y yo he soñado ser parte de esto. Yo he hablado siempre de esto, he orado, he enseñado. Y yo sé que ese momento que tanto hemos estado esperando es el momento que ha llegado. Y nosotros somos esa generación poderosa que lo vamos a ver. Somos esa generación poderosa que vamos a ser usados como nunca antes han sido usados, como nunca antes nos hemos imaginado. Vamos a ver las señales, los milagros, la gloria de Dios derramarse en nuestras vidas de una manera increíble. En nuestro texto, nosotros encontramos que Jesús estaba al otro lado del mar de Galilea y le seguía una gran multitud. Y él está lleno de compasión, él está enseñando muchas cosas, él está sanando a los enfermos. Y es cuando anochece que sus discípulos le dicen a Jesús que el lugar está desierto, que se ha hecho tarde, que despida a la multitud para que vayan por las aldeas y que compren alimentos. Y Jesús les contesta algo que yo me imagino que para ellos fue muy inesperado, algo que yo considero muy interesante. Él le dice a sus discípulos: la multitud no se tiene que ir, dadle vosotros de comer. Ustedes denle de comer. Y yo solamente me puedo imaginar cuál es la reacción de estos discípulos, porque habían 5,000 hombres, sin contar mujeres y sin contar niños. ¿Cómo ellos iban a poder darle de comer a toda esta multitud? Y es así exactamente como nos sentimos, porque son tantas las personas, son miles y miles de personas con vidas quebrantadas, con vidas en gran dolor, que están sedientos, que están hambrientos en lugares desiertos de gran oscuridad. Y la hora es tarde y Jesús viene pronto y necesitan que se les ayude, necesitan de lo que nosotros tenemos, el amor, la gracia, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y si me estás oyendo y quizás nunca has sentido y nunca has tenido una relación con el Señor Jesucristo, no una religión, estoy hablando de una relación donde le entregas tu vida, donde permites que Él dirija tu vida. Yo te animo hoy, que hoy sea la noche que tú le entregues tu vida al Señor, porque Dios tiene algo especial para ti. Dios quiere hacer algo poderoso en tu vida. Y así como la quiere hacer en tu vida, la quiere hacer en la vida de muchos, y quiere que nosotros como iglesia, que estamos viviendo en esos caminos maravillosos de nuestro Señor Jesucristo, podamos llegar a personas que necesitan de Él, que están hambrientos de Él, que puedan recibir ese amor, esa gracia, esa misericordia hermosa que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Nosotros en la iglesia tenemos la respuesta para las multitudes. No importa cuál es el problema, la respuesta es Jesucristo, la única respuesta que necesita este mundo. Y Dios nos está diciendo, iglesia, que es hora que les demos de comer. Y verdaderamente nosotros estamos mirando esta gran encomienda y nosotros estamos pensando: ¿cómo vamos a alimentar a tan gran multitud? ¿Cómo vamos a llegar a las almas y traerlas a los pies del Señor? ¿Cómo? Si son tantos y tantos y tantos. A veces tenemos hasta problemas llegando a una sola persona. Y muchos de nosotros nos hemos dado por vencidos.
Sí queremos hacerlo, pero no sabemos verdaderamente cómo. Yo imagino que, o yo sé que al principio cuando nosotros vinimos a los caminos del Señor y estábamos tan emocionados de haber encontrado la realidad de nuestro Señor Jesucristo y queríamos contarle a todo el mundo, queríamos decirle a Raimundo y a todo el mundo, a todo el que se nos cruzara en nuestro camino, nosotros le hablábamos de las maravillas de Dios. Pero quizás las personas no reaccionaron de la manera que nosotros esperábamos. O quizás recibimos una buena dosis de rechazo, o quizás se nos hizo un poquito de persecución, o ya no tenemos a quien decirles porque hemos estado en la iglesia por tanto tiempo, o no nos atrevemos a hablarle a un extraño, ya sea la razón que sea, nosotros dejamos de hacerlo. Y no estamos evangelizando nuestro mundo. Y miramos a las pocas personas que continúan haciéndolo en la iglesia y decimos, ay, ese es el don que tiene José, o ese es el don que tiene María. Es que ellos son ganadores de alma, pero eso no es para mí. Y vivimos con un sentimiento de culpa. Cada vez que escuchamos un mensaje sobre ganar almas para Cristo, nos sentimos culpables y muchas veces le apagamos el oído al pastor y muchas veces hasta lo ignoramos. Y muchos de nosotros nos hemos rendido y hemos aprendido a vivir con esa culpa porque vivimos en el palacio mientras otros están afuera con hambre, sedientos. Y yo estoy aquí para decirles que no es la voluntad de Dios que nosotros vivamos o en condenación o en culpa. Y Dios hoy quiere verdaderamente reemplazar esa culpa con esperanza, con pasión y con conocimiento, porque Él te ha llamado a ser pescador, pescadora de hombres, y te va a ser pescador, pescadora de hombres. La obra que Él ha comenzado en nosotros, Él la está perfeccionando, y nosotros no estamos para estar viviendo en culpa. Pero regresamos a esa pregunta original, regresamos al dilema, ¿cómo lo vamos a hacer? Y yo contesto esta pregunta con otra pregunta. ¿Y qué de los peces y los 5 panes que tú tienes en tus manos? Porque el evangelio de Juan nos dice que es un muchacho el que provee estos peces y estos 5 panes. Es un muchacho común y corriente, así como todos nosotros, que todo lo que tenían eran unos peces y unos panes. Pero había algo especial en el corazón de este muchacho. Él sabía que en sus manos, los 2 peces y los 5 panes eran nada, no tenían mucho valor. Pero en las manos de Jesús, él sabía que se convertiría en algo grandioso, en algo asombroso. Y este muchacho decide dar todo lo que tenía. Y eso es lo que Dios quiere de ti, que le entregues todo, que le entregues todo lo que tienes, todo lo que le puedes entregar. Y tú te preguntarás, bueno, pero ¿qué es esto que yo le voy a dar? ¿Qué es ese todo que yo le voy a dar? Bueno, pues Dios nos ha dado diversidad de dones, destrezas, cualidades, pasiones, ministerios, personalidades. El propósito que Dios tiene para tu vida es específico. Los dones y los talentos que cada uno tenemos son específicos para lo que Él quiere hacer específicamente con tu vida. Entiende que nosotros no nos tenemos que convertir en algo que no es la intención de Dios para nosotros. Nosotros no nos tenemos que convertir en algo que no está en los planes de Dios para nosotros. A veces sentimos esa presión, la presión que nos ponen otras personas, que esa presión que ponen en nuestras vidas, porque quieren convertirnos en algo que nosotros no somos, en algo Dios nos hizo de la manera que nos hizo. Les repito, nos dio la personalidad, nos dio el ministerio, nos dio los dones que nos dio para un propósito en específico. Y cuando alguien está tratando de hacerte o presionarte a que seas algo que no eres, entonces te estás saliendo de la voluntad de Dios. Dios lo único que requiere de nosotros es que le demos lo que tenemos, lo que Él mismo nos ha dado, y que le digamos, Señor, yo estoy disponible. Ahí en tu casa donde estás, di, Señor, yo estoy disponible. Aquí están mis panes, aquí están mis peces. Y tú, mi Dios, Señor, tú decides cómo tú lo vas a usar. El Señor está lleno de planes, lleno de ideas que Él quiere compartir contigo, para que tú las lleves a cabo. Nosotros somos parte de su equipo.
Tú estás aquí para dar lo que te es posible dar o lo que Él te pida que tú des, ponérselo en sus manos, en las manos de este Dios todopoderoso y ver la gloria de Dios derramarse y manifestarse. Todo lo que haces, todo esfuerzo, Dios lo convierte en algo grandioso. Él tomó estos 2 peces, Él tomó estos 5 panes, Él los bendijo, los partió y los multiplicó. Y asimismo, Él hace con todos los esfuerzos que nosotros hacemos. Los bendice, los parte y los multiplica. Y nosotros somos responsables de decir, Señor, estoy disponible. Señor, te voy a dar todo lo que te pueda dar. Señor, tú dime lo que quieres que yo haga y tú, Señor, haz el resto. O sea, yo pienso, este muchacho pudo haber pensado, ¿sabes qué? Voy a dar mis 2 peces, 5 panes, ¿y qué diferencia van a hacer? Son solo 2 peces, son solo 5 panes. Estamos hablando de una multitud. Lo que voy a hacer es que me voy a quedar con hambre y no voy a ayudar a nadie. Yo tenía una amiga que una vez me contó sobre una visión que ella vio, algo muy interesante que Dios le había mostrado. Ella vio a esta muchacha que estaba ordeñando una vaca. Y ella vio la vaca con la muchacha y tenía un cubo. Y esa muchacha estaba ordenando la vaca y ahí estaba cayendo el chorrito de leche. Y hasta ahí llegaba la visión de esta muchacha. Ella solamente podía ver ese chorrito de leche que caía en esa cubeta. Pero de ahí ella no se imaginaba que de ahí iban a salir pasteles, iban a salir cremas, iban a salir comidas maravillosas. Alimentación para muchísimos. ¿Qué hubiese sucedido si ella solamente se hubiese quedado enfocada en ese chorrito de leche que era lo único que caía y hubiese pensado que lo que ella estaba haciendo era tan insignificante que no valía la pena ni tan siquiera hacerlo? Y muchas veces hacemos eso mismo con los dones que ya Dios nos ha dado. Nuestros dones y nuestros talentos sin Jesucristo son insignificantes, pero cuando nosotros lo usamos bajo la unción, bajo la dirección de Dios, esos dones que Dios nos ha dado se convierten en algo poderoso. Jehová una vez le dijo a Moisés, en el día de su llamado le dijo, ¿qué es eso que tú tienes en tus manos? Y él le dijo, una vara. Esa vara era la misma vara que Moisés usó por 40 años, la primera vez que estuvo en el desierto, cuando él era pastor de ovejas. Esa era la vara que se levantaba todos los días, una vara ordinaria, una vara común, una vara que él usaba todos los días y que jamás pensó que Dios utilizaría de la manera que utilizó. Porque luego vemos en la palabra referirse a esa misma vara como la vara de Dios. Y luego vemos a Moisés extenderla sobre el mar Rojo para dividir sus aguas y lograr la salvación de millones. Lo que tú tienes en tu vida, que ves ordinario, que ves como algo que haces todos los días, puede ser hasta tejer frisitas, que puede ser que tú estás ahí tejiendo una frisita para un bebé. Hasta eso, Dios lo puede usar. Nosotros lo veremos como algo común, como algo insignificante, como Dios puede usar algo como esto. Nosotros lo vemos insignificante, nos vemos insignificante, pero nosotros no lo somos. Es tiempo de dejar de creerle al mundo, es tiempo de dejar de creerle al diablo lo que dicen de nosotros. Mi pregunta es, ¿le vas a creer a ellos o le vas a creer a Dios? Porque Dios dice que nosotros somos más que vencedores, que nosotros somos sus hijos, que nosotros somos embajadores de reconciliación. ¿Sabe lo que significa eso? Que nosotros tenemos la palabra de reconciliación. Esa palabra habita en nosotros. Y cuando nosotros hablamos poder, hablamos unción, hablamos autoridad. La palabra dice que nosotros nos sentamos en lugares celestiales con Cristo. ¿Dónde se sienta Cristo? A la derecha, en el lugar de poder. Somos sus hijos, el Señor nos ama, tenemos espíritu de amor, de poder, de dominio propio. Entonces, ¿a quién le vas a creer? Es hora de que le creamos a Dios, de que somos el ejército poderoso de hombres y de mujeres en Cristo, que necesitamos levantarnos como tal, revolucionar nuestras ciudades y alcanzarlas para Cristo. La pregunta continúa siendo, ¿cómo vamos a llegar a las multitudes? Y hay muchísimas maneras, muchísimas cosas que podemos hacer. Y para serles sincero,
sí quiero hoy compartir lo que son los grupos y los estudios bíblicos de una manera muy general y muy a un nivel alto, no entrando en los detalles. Pero sí quiero dejarles saber que la iglesia de Maipú está haciendo algo maravilloso. Estamos empezando los grupos de vida. Y en esos grupos ahí tú vas a crecer. Ahí tú vas a aprender a ministrar, ahí te van a ministrar a tus necesidades. No solamente eso, de ahí también vas a aprender a cómo ser un discípulo santo, un discípulo maduro, un discípulo que es intencionado al evangelismo, un discípulo que puede llegar a todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Vamos a usar los estudios bíblicos como una herramienta para poder llegar al mundo que está allá afuera y necesita saber la palabra de Dios y necesita saber la sanidad y la liberación que Dios tiene para ellos. Pero yo quiero que ustedes sepan que lo que estamos implementando va a ser algo poderoso y explosivo y todos vamos a ser usados. Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros y van a ser en esos grupos de vida donde ustedes van a florecer, donde ustedes verdaderamente van a crecer y van a llevar a otros niveles donde nunca se han imaginado podrían llegar. Los estudios bíblicos para mí son muy especial porque yo vi como mi iglesia, el señor Frank Tamo tenía 33 años cuando le entregó la vida al Señor y a los 49 se convirtió en pastor. Nadie te diga que eres muy joven o que eres muy viejo. Ya él tenía casi 50 años cuando él se convirtió en pastor. Y con esta visión de estudios bíblicos, él llegó a tener una iglesia. Yo llegué a ver servicios de más de 1,200 personas. De ahí salieron 19 iglesias. Hemos tenido misioneros en China, en África, en Singapur. Tenemos iglesias por todo Wisconsin. Yo vi una iglesia con esta visión de los grupos pequeños y los estudios bíblicos llegar a subir a 500 personas en cuestión de 5 años. Así que Dios tiene algo. Lo que estoy tratando de decir es que Dios ha proveído una nueva visión donde todos participan, que uno no tiene que ser un maestro de estudio bíblico, uno no tiene que ser un líder de grupo para ser parte de esta visión, sino que Dios va a utilizar nuestros dones y cuando se vea el crecimiento no va a ser que es el bebé de esta persona solamente o es el discípulo, no, va a ser nuestros bebés, van a ser nuestros discípulos, vamos a tener todos parte en esto. Ahora, yo puedo hablarles de grupos y puedo hablarles de todo eso y estamos dando entrenamiento, pero quiero hablarle a la iglesia y quiero hablarle al corazón de la iglesia. ¿Dónde comenzamos con todo esto? Comenzamos orando que como iglesia estemos en un mismo acuerdo y en un mismo sentir. Necesitamos ser uno. Nosotros necesitamos ser uno para que nada nos pueda parar. Para que nada nos pueda parar. ¿Por qué el enemigo trae división a la iglesia? Porque el enemigo sabe lo poderoso y lo increíblemente maravilloso que es cuando somos uno. Nosotros queremos ver milagros, queremos ver señales, queremos ver maravillas. Tenemos que empezar con unidad. Yo me acuerdo haber estado en una conferencia en Bogotá y me acuerdo que la noche anterior, el sábado por la noche, al otro día se acabó la conferencia y el Señor le habló a Marta Renales, que era la presidenta de Damas en aquella época, y le dijo: si tú quieres ver señales y maravillas en esta conferencia, tú necesitas comenzar en la plataforma, necesita comenzar con unidad en la plataforma, necesita comenzar con amor en la plataforma. Y nosotros al otro día vimos increíbles milagros. Nosotros vimos hasta una muchacha levantarse de una silla de ruedas donde ella había tenido un accidente y tenía la pierna partida en diferentes lugares y le habían dicho que se le iba a hacer bien difícil poder volver a caminar. Nosotros vimos una esposa de pastor que no podía ni tan siquiera alzar la mano porque estaba con cáncer y fue completamente liberada de cáncer. Pero ¿qué fue lo que primero tuvo que suceder aquel día cuando ella anunció eso, lo que Dios había dicho? Empezaron todas a abrazarse, empezaron todas las que necesitaban pedirse perdón, las que simplemente el amor de Dios se derramó. Y si vemos
nuestro texto, vamos a ver que Jesucristo primero se llenó de amor y se llenó de compasión, y eso lo llevó a él a sanar a los enfermos. Los milagros van a comenzar cuando nuestro motivo es amor, cuando estamos en unidad y estamos en amor. El amor tiene que ser nuestro fundamento, donde estamos nosotros edificando todo lo demás. Esto no es otro programa, esto es algo que es apostólico. Y si nosotros vamos a alcanzar nuestras ciudades, si nosotros no es que vamos a añadir personas, sino multiplicar iglesias, tiene que comenzar con amarnos los unos a los otros. Yo no comienzo donde usted termina, usted no termina donde yo comienzo, nosotros somos uno, no hay comienzo, no hay un lugar donde se termina, somos uno en el espíritu. Yo me acuerdo haber estado un día que estaba alabando y nos habían cerrado, como ustedes están ahora mismo cerrados, y estábamos teniendo un servicio. Y cuando eso sucedía en casa, cuando yo ponía el servicio, yo alababa como si yo estuviese en la iglesia, como si donde yo estaba viendo el servicio fuera el altar, y yo estaba alabando con todo mi corazón, y yo empecé a sentir la presencia de Dios tan fuertemente que yo decía, wow, Señor, se siente como si estuviésemos en una conferencia o sea, ese derrame de tu gloria, una cosa maravillosa. Y el Señor me enseñó que lo que estábamos alabando en ese momento, estábamos unidos. Y hago así porque me enseñó así, que éramos como si fuéramos todos soldaditos así en una rueda, pero estábamos rodeando la ciudad. Y algo poderoso estaba sucediendo, y es unidad. Necesitamos hacer un compromiso de amor. Lo segundo que nosotros necesitamos hacer es creerle a Dios. El pastor lo estaba diciendo, tenemos que creerle a Dios que Él está con nosotros. Nosotros no estamos solos. Es importante que entender que esta gran encomienda de llegar a las almas, la idea es de Dios, porque Dios siente un amor profundo por cada una de ellas. Esas almas, esas personas son el palpitar del corazón de nuestro Dios. Jesús no quiere que nadie perezca, y nosotros lo decimos hasta un punto que ya ni lo creemos. Él va a hacer algo que es maravilloso y grande con todo lo que le demos, porque estamos trabajando en equipo con Él. Pídele a Dios que le dirija, pídele a Dios que le muestre sus planes. Él lo va a hacer. Él a mí me ha dado cosas específicas para hacer, de visión, para poder llegar a las almas. Nosotros nos creemos que tenemos que rogarle a Dios. Nosotros nos creemos que tenemos que convencerle a Él, cuando Él es el que nos está diciendo, ven a mí, ven y yo te ayudo, ven y yo te levanto, ven y yo te preparo. Pero necesitas estar disponible, necesitas decirle, Señor, úsame. Tenemos que ser como Billy Cole, que Billy Cole es un predicador que ya él falleció, pero es un predicador muy famoso aquí en los Estados Unidos y en el mundo entero, en la iglesia mundial. Y él, cuando estaba predicando al principio, él decía que él predicaba del libro de Hechos. Y él decía, ustedes aquí en el libro de Hechos, 3,000 se bautizaron en un solo día. Yo no lo he visto, pero yo lo voy a ver. Yo lo voy a ver. Y volvía y predicaba, y él estaba, para aquella época no se ganaban muchas personas, su iglesia no estaba creciendo, pero él decía, yo lo voy a ver. Billy Cole llegó a ver 100,000 personas en una sola noche recibir el Espíritu Santo en Etiopía. Un movimiento increíble. Yo me acuerdo cuando fueron 33,000, después fueron 60,000, y me acuerdo la noche que anunciaron que 100,000 personas habían recibido el Espíritu Santo bajo la campaña de Billy Cole. Billy Cole decía que todo el mundo le preguntaba, ¿por qué cuando tú te apareces todas las cosas suceden? Y Billy Cole decía, bueno, no es que yo me aparezco y las cosas suceden, es que yo voy a donde Dios, yo le pregunto a Él, ¿dónde tú quieres que yo vaya? ¿Y qué es lo que vas a hacer? Y Dios me dice, quiero que vayas aquí, esto es lo que voy a hacer, y yo lo que hago es obedecer y me aparezco. Y esa es la clase de relación que nosotros necesitamos tener con Dios, que estamos yendo donde Él, que estamos llegando a esas dimensiones donde Dios comienza a enseñarnos sus planes específicos al punto que hasta te dice, ve a tal sitio, ve a tal hora, ve y habla con esta persona, así como hizo con Felipe y el eunuco. Y allí fue Felipe y allí lo terminó bautizando. Así mismo Él va a hacer contigo. Así que necesitamos entrar en su paz y no desesperarnos, sino saber, ok, Señor, yo ya te dije que estoy disponible, tú me vas a enseñar, tú muéstrame, y el Señor lo va a hacer.
Dios va a bendecir nuestros esfuerzos mucho más allá de lo que nosotros estamos esperando. Somos nosotros quienes limitamos a Dios. Y yo no quiero limitar a Dios. Yo me acuerdo cuando hace años atrás yo le pedí a Dios que me diera cientos. Y después le pedí que me diera miles, que de alguna manera yo pudiese llegar a miles de personas. Quizás no las voy a ganar yo mismo, pero yo sé que lo que Dios me tiene ahora mismo haciendo, yo sé que van a ganarse miles. Pero después empecé a pedirle millones. Hoy en día yo le pido a Dios, Señor, danos ese número incontable que nosotros vemos en el libro de Apocalipsis. Dame ese número incontable, dame ese número que nadie puede contar, de todas las naciones, de todas las lenguas. Danos ese número incontable porque eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y yo sé que yo estoy hablando de un compromiso, y es un compromiso nuevo con Dios, es un compromiso de tiempo y es un compromiso de esfuerzo, porque Dios nos está haciendo un llamado nuevo y comenzamos con participar con todo lo que se está haciendo en la iglesia y decir yo soy parte de esto, pero también tienes que tener una relación donde es algo que tú estás diciendo a Dios, Señor, dame también a mí lo que tú quieres y donde tú quieres que yo trabaje específicamente, y tengo un compromiso de esfuerzo y de tiempo. Y quizás puede que tú estés diciendo, ¿sabes qué? Es algo que quizás yo no me atrevo o no quiero o no tengo el tiempo para hacerlo. Y mi consejo para ti es que le digas a Dios, examíname, verifica que tus prioridades, Señor, estén alineadas, que mis prioridades estén alineadas con tu prioridad. Porque Dios no te va a pedir algo acá que tú no puedas hacer. Dios te va a dar todo lo que tú necesitas hacer para tú poder estar alineado a su prioridad. Ahora, a veces nosotros pensamos que lo que Dios nos está pidiendo no es lo que Dios nos está pidiendo. Así que tenemos que decirle, examíname y alíñame y llévame y te voy a dar la prioridad. Se trata de obediencia. Obediencia. Y yo entiendo que esto cambia vidas, tener un bebé nuevo en lo físico, y el pastor nos puede decir, cambia vidas. Cambia vidas. Pero un bebé también en lo espiritual cambia vidas. Y esto puede causar cierto temor a lo desconocido, temor a la magnitud del compromiso. Pero mire, el quererse mantener en esa zona cómoda, donde nos sentimos cómodos, donde siempre hacemos lo que siempre hacemos y nunca tenemos un resultado nuevo, esa zona cómoda es una fuerza poderosa que lo va a mantener sentado. Es una zona cómoda porque se siente seguridad, se siente comodidad, por eso se llama zona cómoda. Pero la zona cómoda es peligrosa porque nos sienta y nos hace indiferentes, nos enfría el corazón. Y nosotros necesitamos llenarnos de amor. El amor va a sacar fuera el temor, el amor va a sacar fuera la indiferencia, porque va a llegar el momento que nos van a importar más las almas que nosotros mismos. Y nosotros entonces lo vamos a poder amar así como Jesús los ama. Y nosotros no vamos a ser indiferentes a esas personas que se nos cruzan diariamente. Vamos a estar diciéndole al Señor, muéstrame alguna manera de yo poder llegar a alguien hoy. Muéstrame alguna manera de yo poder hacer una diferencia a este restaurante que yo voy a ir hoy. Muéstrame alguna manera que yo en mi trabajo pueda hacer una diferencia. Muéstrame. No sé cómo hacerlo, pero Señor, si tú me dices, haz esto, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive, y Jonás hizo lo que muchos nosotros hacemos. Huimos de la presencia de Dios y tomó una barca en dirección contraria y se puso a dormir. O sea, la Biblia dice que se alejó de la presencia de Dios. Y la Biblia dice con una gran tempestad en alta mar. Y lo que a mí me llama la atención es que el capitán va a donde Jonás, que Jonás está durmiendo. Y miren lo que le dice, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Nosotros aquí durmiendo y tú dormido. Y yo le pregunto a la iglesia, ¿será que puedes oír al mundo que está diciendo nos estamos muriendo aquí en la pornografía? Nos estamos aquí muriendo en la violencia. Nos estamos aquí muriendo en todo lo que estamos viviendo. Nuestras familias están destruidas. Cada día hay más familias sin padres. Estamos aquí muriéndonos. Y tú estás durmiendo.
es hora de que nos levantemos. Y si no tenemos ese deseo, si no tenemos esa pasión, entonces pidámoselas a Dios. Dios nos las da. Dios dice que pidamos toda la sabiduría del cielo y Él nos las va a dar. Así que vayamos y digamos, Señor, mira, mi corazón está seco, no tengo ese interés por almas. Tú necesitas cambiar mi corazón. Él te va a dar los deseos de tu corazón. A veces pensamos en esa escritura, nos va a dar los deseos de nuestro corazón, el carro que quiero, no. Él nos va a dar los deseos de nuestro corazón. Señor, cámbiame. Necesito tener pasión por almas, necesito que me importe, necesito amarlas, necesito estarte buscando y pidiéndote que de alguna manera me muestres cómo llegar a ellas. Dame un plan, dame una dirección, déjame ser parte de lo que la iglesia haga, lo que sea, Señor, pero muéstrame, porque nos tiene que importar. Muchas veces vemos la historia de la reina Esther. Y la vemos, ella llevaba 5 años en ese palacio, feliz, tranquila, ya dormida. Cuando le vienen a decir, mira, se van a morir, tu gente se va a morir. Ella estaba toda preocupada por sí misma. Ay, no, yo no sé, porque si yo voy a donde el rey puedo morir. Y cuando ella decidió ayunar y decidió levantarse y decidió hacer lo que tenía que hacer, querer ir a donde el rey, lo que más se encontró tantas cosas que fueron tan inesperadas, porque ella, todo ese miedo, y lo que encuentra es un rey que está diciéndole, hasta la mitad de mi reino te doy, que le da el cetro, que la ama. Ella encuentra una relación con su rey que no tenía antes, porque después de todo esto, si uno lee los últimos capítulos del libro de la reina Esther, nosotros vemos que ella destruyó la casa de Amán. Ella y Mardoqueo tenían tanta autoridad que el rey decía, escribe lo que quieras, aquí está mi sello y simplemente ponlo. No solamente ella ayudó o ella influenció a todo ese pueblo a levantarse y a pelear y a tomar territorio, a tomar su libertad. Y asimismo Dios te quiere usar. Al final dice que los enemigos le temían a Mardoqueo. Yo siempre digo, yo estoy segura que a la reina Esther también, porque ella ya no era la reinecita que estaba allí en una esquinita bien cómoda. Entonces estoy también aquí en el palacio. Ella se había convertido en un arma poderosa, en algo glorioso que Dios pudo usar. Y asimismo Dios nos va a levantar, Dios te va a dar la autoridad. Tú conviértete en ese río. Cuando tú empiezas a preocuparte por llegar a las almas, tú vas a ver cómo esto se convierte en un río, donde tú recibes vida, haces vida y das vida. Donde Dios te va a dar lo que necesitas la autoridad, necesitas el denuedo, necesitas el poder, necesitas caminar mirando a los ojos de Dios y caminar en confianza, sabiendo quién eres. Todo eso va a venir a tu vida. Toda esa autoridad va a venir a tu vida porque estás trabajando en lo que Dios quiere que estés trabajando. Dios te quiere llevar a un nivel de poder y autoridad donde tú nunca has estado. Nunca has estado. Convertirte en un río poderoso de aguas vivas, de aguas vivas. Yo me pregunto, de todas esas personas que habían allí, aquel día de la multitud, aquel día de la alimentación de la multitud, ¿cuántas personas no estaban allí que tenían peces y tenían panes y se quedaron bien callados, se quedaron bien seguros de que no, yo no voy a dar mi comida, pues me voy a quedar sin comer? Y se perdieron de ser usados grandemente. Dios no quiere que tú te pierdas lo que Él tiene para ti. Para concluir, quiero hablarles de este pedacito de escritura en la Biblia, de esta historia en la Biblia, cuando Jesús una vez le dice a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Y él dice así, pues apacienta mis ovejas. Yo creo que cuando alguien te dice, haz esto por mí, tú me amas lo suficiente. Si tú fueras a pedirle a alguien algo que es tan importante para ti, yo me acuerdo una vez, yo me tiré de un paracaídas en un avión. Mi mamá me llamó, tu padre y yo te amamos, tú me amas, por favor no te vuelvas a tirar de un paracaídas. Pero eso era lo importante para ella y para Jesús decirle esto a Pedro, me amas, tú me amas, entonces apacienta mis ovejas. Yo puedo oír esa urgencia en su corazón, yo puedo oír esa pasión en su corazón. Y te está diciendo hoy a ti, tú me amas, entonces dame tu tiempo. Entonces ven, únete conmigo.
Únete conmigo, déjame cambiarte, déjame levantarte, déjame sanarte, déjame llevarte allá afuera, llevar toda esa sanidad, toda esa liberación, toda esa restauración. Te digo que no hay nada más hermoso que ganarse, ver el cambio que Dios hace en la vida de alguien, ver una persona liberada de las drogas, liberada del alcohol, liberada de todas las cosas allá afuera que uno necesita ser liberado. Entonces, hoy vamos a levantar nuestras manos donde quiera que estés y vamos a hacer un altarcito acá, en cada uno en su hogar. Deja que la gloria de Dios se derrame en tu hogar en este momento. Y vamos a venir a sus pies y vamos a decirle, Señor, vamos a hacer un compromiso nuevo con Dios. Vamos a entregarle nuestras vidas una vez más, otra vez a Dios. Y decirle, Señor, yo vengo, Señor, a ti, Señor. Ahora mismo yo te entrego mi vida. Yo te entrego todos mis talentos. Yo te entrego, Señor, todo lo que yo hago en lo secular, en mi trabajo en secular. Yo te lo entrego. Esos son talentos, Señor. Yo te entrego todo, Señor, los talentos espirituales que tú me has dado, Dios.